Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? Era el sumo sacerdote. Y sus hijos eran sacerdotes que ministraban en el templo, hacían lo que le correspondía hacer a un sacerdote, pero eran impíos, eran malos y no tenían conocimiento de Jehová. Detengámonos por un momento a pensar cómo es posible que el hijo de un sacerdote, de los que nos habla la Biblia, ponga a sus hijos en el altar y ellos no conozcan a Dios, que sean impíos. Una señora llegó al templo con un trasteo y el vigilante le dijo: pastora, usted no puede traer ese trasteo aquí. ¿Y por qué lo está trayendo? Dijo: es que mi esposo en la casa es un demonio y aquí es un ángel. Entonces yo quiero venir a vivir aquí a la iglesia con el ángel que está aquí y no seguir con el demonio que tengo en casa. Es un poco complicado pensar que Elí, siendo el encargado de presentar los pecados del pueblo a Dios y el encargado de traer la presencia de Dios al pueblo, no haya instruido a sus hijos en el camino de Dios. ¿Cuántos de nosotros recordemos que después de que Cristo murió y el velo del templo se abrió, todo el que cree en el Señor Jesucristo se convierte en un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cuántos de los sacerdotes que estamos en la iglesia no hemos instruido a nuestros hijos en el camino del Señor? Nosotros podemos servir a la gente, podemos hacer lo que sea, pero nosotros no vamos a dar cuenta a Dios por las personas de afuera que están conociendo a Dios o que dejan de conocerlo. Dios nos demandará a nosotros ese grupito que Él nos dio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Es a ese núcleo familiar el que Dios nos demandará. Y dice la Biblia que nuestros hijos serán nuestros jueces delante de Dios. Es terrible oír cuando un hijo acusa a su padre o a su madre de cualquier circunstancia que se le haya presentado en la vida y que él considera que uno de ellos fue culpable de lo que le haya podido pasar. Entonces, ¿amamos a Dios? ¿Le servimos a Dios? Eso está muy bien, pero el primer fruto que nosotros debemos cosechar es el de nuestros hijos, el de nuestra familia, y llevarlos al conocimiento de la verdad, y que no nos pase lo que le pasó a Elí, que sus hijos no conocían a Jehová, no tenían conocimiento de Él. Me parece terrible esta situación. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
O sea, cualquier parecido con la actualidad parece de ficción. Pero ¿qué? Lo uno, bueno, los hijos de Elí tomaban a la brava lo que le correspondía a Dios, no seguían las órdenes que Dios les había dado en relación a las ofrendas, que eran muchas las ventajas que tenía el sacerdote o los sacerdotes con la autorización de Dios para tomar sus ofrendas. La Biblia dice, el que viva del Evangelio, perdón, el que trabaje en el Evangelio, viva del Evangelio. Y eso es una orden que Dios dio. Pero estos tomaban mucho más. Y ahorita vemos pastores súper riquísimos, carros, mansiones, aviones. ¿De dónde sacan eso? De la manipulación que le dan a las personas diciéndole siempre, dé, porque Dios le va a dar el doble, Dios le va a dar 10 veces, 100 veces más de lo que usted da, y los llevan a dar aún lo que ellos no tienen. Y se aprovechan de la credulidad de la gente cuando Dios no ha dicho eso. Dios dice que traigamos las ofrendas y los diezmos, pero es lo que Él dice. Pero hay templos donde piden 6, 7 ofrendas en el día. ¿Para qué? Para gastarlas, como dice el apóstol, en sus propios deleites. Es por eso que mucha gente ha dejado de creer en Dios, especialmente nuestros hijos, nuestra familia, que saben qué es lo que hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. Y lo más terrible de esto es que muchas veces, y me han contado testimonios y gente a la que le creo, que abren un sobre con un diezmo y dicen, no, esta porquería, esa migajita nada más. ¿Qué hacen con eso? Menospreciar las ofrendas que se dan a Dios, porque no se le dan para el hombre, se le dan como una ofrenda de vida a Dios. Entonces, es terrible lo que esto pasaba con los hijos de Elí y lo que pasa actualmente. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a conocer a Dios.